Y en Radio Buenos Aires estamos dándole la bienvenida a Jesús Escobar, es precandidato a presidente de la Nación por Libres del Sur. Jesús, un gusto saludarlo, soy Gerardo Presas, ¿cómo le va? Hola Gerardo, ¿cómo te va? El gusto es mío, gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por recibirnos. Vamos dándonos la posibilidad de conocer a distintos candidatos de cara a las próximas elecciones. Para aquellos que todavía no lo conocen, ¿cómo define a Jesús Escobar? Soy patagónico, no tengo nada que ver con la clase política que ha gobernado este país en los últimos 12 años y que fracasaron rotundamente empobreciendo al pueblo. Voy a ser presidente y voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos. ¿Cómo va a ser ese gobierno? ¿Sobre qué tres ejes va a girar su gestión? Lo primero que hay que hacer es suspender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa deuda impagable que el propio Fondo Monetario sabe que es impagable, que los muertos no pagan y que por lo tanto se puede ir a una nueva negociación que sea mucho menos onerosa para la Argentina, ganar un plazo de 10 años y de ese modo poder iniciar un proceso de industrialización de nuestro país con esa plata que hoy se envía a los Estados Unidos. En segundo lugar, y como una política, ni siquiera digo más de coyuntura, sino urgente y absolutamente necesaria, congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos por al menos 12 meses, con esto también subir los sueldos, las jubilaciones, pensiones y programas sociales, y en tercer lugar, nacionalizar los recursos naturales. Soy de Neuquén, tierra de vaca muerta, el petróleo, el gas deben nacionalizarse, se debe tomar una mayor porción de la renta hidrocarburífera para el Estado y para las provincias, el litio hay que tomar también una mayor porción de esa renta y en el mismo sentido los minerales. En términos prácticos de aquellas cuestiones de la preocupación del ciudadano común, ¿cómo abordaría el tema seguridad? Vamos a generar la posibilidad de que todo aquel que se sacrifique tenga trabajo, casa, hospital, escuela, jubilación, seguridad, jubilación y poder comer. Por lo tanto, el que roba va preso y no sale, pero también el policía que tiene connivencia con el delito. Y político que mete la mano en la lata hay que cortarle la mano. O sea, va preso y no sale. Ahora, suena fácil decirlo. ¿Cómo se instrumenta todo eso? En muchos casos, puerta giratoria, entran, los agarran y después salen. La política cargada de vicios, de excesos, de abuso y en muchos casos también de corrupción. ¿Cómo se hace todo eso? Con un gobierno patriótico y con coraje y con una nueva clase política. Pero en hechos concretos, en acciones concretas. Mi vicepresidenta es santiagueña, 32 años, joven, contadora, concejala, coraje, inteligente, sólida. Con ella es la representación de la nueva clase política. ¿Qué hay que hacer? El que comete un delito va preso. La justicia hay que establecer consejos de magistratura con participación popular. Hay que cambiar la justicia. Y hay que ir por las cabezas de aquellos que no cumplan con la justicia y con la ley. Fui convencional constituyente en Neuquén y acá logramos una reforma constitucional que le quitó la potestad al gobernador de designar a dedo los jueces. Se pueden hacer avances, lo que se necesita es firmeza. Por eso te mencioné lo del coraje y lo del patriotismo. Si no existen esos valores, después no se pueden desarrollar las políticas que ya están escritas. Hay libros y hay ejemplos en otros lugares del mundo, digamos, en cómo se puede avanzar contra mafias o contra delincuentes concretos o contra barras, etcétera. El tema de lo que está faltando hoy en la Argentina es una clase política que defienda al pueblo, una clase política que tenga valores de honestidad, alejada de la corrupción, que no quiera hacer carrera política, sino que venga a servir a la patria y al pueblo. No son consignas, son cuestiones concretas que están olvidadas. El mejor ejemplo del fracaso de esta clase política es Sergio Massa, candidato a presidente de la Nación. El hombre que nos empobreció en un año y que duplicó la inflación en ese lapso. ¿Usted qué haría con el Ministerio de Economía, con el Banco Central? Esos son instrumentos del Estado y del gobierno que se deben mantener. Lo que deben hacer es servir a otros intereses. El propio Sergio Massa
dijo, soy el ministro del FMI, yo voy a poner un ministro que le defienda el bolsillo al trabajador, al humilde, a las clases medias. Eso es lo que hay que hacer. Y en herramientas concretas, por ejemplo, para bajar la inflación, ¿cómo va a proceder? Hay que hacer como todos los países serios. La inflación hoy está instalada globalmente, pero no es lo mismo tener un 10% de inflación anual, un 8% de inflación anual, que el 140% proyectado para la Argentina. Por eso te dije de el programa de congelamiento de precios por al menos 12 meses. ¿Esto qué significa? Ir, como quisieron hacer, a controlar 60.000 mercaditos en el país. Los mercaditos acá de Picún Leufú o de Termas de Riondo no son los que suben los precios. Lo que suben los precios son los 10 monopolios que controlan los precios en la cadena alimentaria. Entonces hay que controlar a los monopolios. En el caso de la energía son 5 empresas, las conozco de cerca, están acá en Neuquén, instaladas sus bases porque son empresas norteamericanas o rusas o holandesas. Entonces me voy a sentar con los directorios de esas empresas y les digo, señores, no se aumentan los precios, demasiada ganancia han tenido, y el que aumenta va preso. Y si tengo que enviar a la gendarmería para aplicar la ley de abastecimiento y llenar las góndolas de los mercaditos de todo el país, lo voy a hacer. ¿Qué significa? Utilizar todos los instrumentos del Estado para defenderle el bolsillo a la gente. Basta de meterle la mano en el bolsillo de la gente. Por eso también mencioné de que hay que subir los sueldos, las jubilaciones y las pensiones. A propósito de temas sueldos e ingresos en general, ¿qué haría con los planes sociales? Por eso hablé del eje central de lo que pretende mi gobierno. Hay que ir a un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, tomar la renta que hoy se va a las grandes empresas transnacionales, a los súper ricos que saquean la Argentina, y ponerla al servicio de crear trabajo. Un proceso de industrialización y sustitución de importaciones es de mediano y largo plazo. Para el corto plazo hay que ir a un plan de obra pública y a un acompañamiento a las economías populares. Me queda el tema... Te doy un ejemplo concreto. Sí. Neuquén, Vaca Muerta, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández le pagaron el millón de BTU a las grandes operadoras gasíferas, el doble de lo que se paga en Estados Unidos, en Canadá. $3.57 en lugar del 1.91, 1.95 que se paga en Canadá o en Estados Unidos. Con 100 millones de metros cúbicos promedio de producción de vaca muerta, esos son 2.500 millones de dólares que se le regalan por encima de los precios que se le pagan a las empresas gasíferas por año. El gasoducto Néstor Kirchner salió 2.000 millones de dólares y lo puso el Estado. 4 gasoductos Néstor Kirchner se pueden hacer. Queda absolutamente claro, pero nos apremia el tiempo. Primer día de gobierno, hipotéticamente, asume. ¿Cuál es la primera medida que toma? Urgente, ya, ahora. Tomo 3. Suspendo el pago al Fondo Monetario Internacional, le bajo el 30% el sueldo a toda la clase política y, en tercer lugar, congelo durante 12 meses precio de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. Jesús, ha sido muy amable por esta charla con Radio Buenos Aires. Al contrario, muy amable vos, te agradezco mucho. Adiós. Jesús Escobar es precandidato a presidente de la Nación por Libres del Sur.